Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es la victoria de la fe. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 4, leemos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En varios devocionales he hablado acerca de la fe, y no es que sobreenfatice la fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces es necesario, es vital hablar de la fe, conocer la fe, los fundamentos de la fe, la forma en que nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe, crecer en fe, madurar nuestra fe, porque por nuestra fe vivimos, nuestra fe en Dios. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. Nuestra fe descansa sobre Él, descansa en sus verdades eternas, en la doctrina que Cristo nos enseñó. Toda fe que no esté fundamentada en la palabra de Dios no es la fe de Dios, por supuesto, y Dios no puede respaldar esa fe. Hay quien le tiene fe a una piedra, a algún objeto, se tiene fe a sí mismo, más que a Dios. Y no digo que no tengamos confianza en uno, sí, pero estamos hablando de la fe como tal. La fe bíblica del griego es pistis, viene de esa raíz griega, que quiere decir confiar y obedecer. En resumen, la fe es una confianza obediente, donde tú depositas tu confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas, pero a la vez le obedeces. Toda fe que no camina en obediencia no es la fe de Dios. Ahora bien, considerando nuestro versículo base, que es el verso 4 del capítulo 5 de Primera de Juan, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vámonos por partes. En primer lugar, nos habla de todo lo que es nacido de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, encontramos nosotros una historia acerca de un hombre, un fariseo llamado Nicodemo, que era principal entre estos fariseos, y él vino a Jesús de noche para tener una entrevista con él. Y él le dice: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. A lo que el Señor Jesucristo le responde diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto lo estoy leyendo en San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: te es necesario nacer de nuevo. Esto es muy interesante. Cada persona que se acerca a Dios tiene que experimentar en sí el nuevo nacimiento. Ya hablaré con más detalle en otro devocional sobre el nuevo nacimiento. Solamente te puedo decir rápidamente cómo se efectúa esto, el nuevo nacimiento en una persona. La forma de experimentarlo o de pasar por este proceso del nuevo nacimiento es a través del arrepentimiento. Cuando una persona reconoce su condición de que es pecador, de que ha vivido una vida separada de Dios, haciendo su voluntad y no la de Dios, cuando esta persona se arrepiente, la palabra arrepentimiento viene de una raíz griega que es metanoia, que quiere decir cambio de manera de ver, de manera de pensar y de manera de hacer las cosas. Entonces esto nos lleva al abandono de la práctica de pecado. El que robaba ya no roba más. El que maldecía ya no maldice. Entonces, arrepentimiento es el abandono de la práctica de pecado. Y por supuesto la aceptación del Evangelio y del Señor Jesucristo como el Señor de su vida, donde a partir del momento en que se arrepiente la persona, recibe a Cristo Jesús como el Señor de su vida y hace de Él justamente eso, su Señor, quien dirige sus pasos, sus pensamientos, su voluntad cada día, donde tiene a la Biblia, la palabra de Dios, como fundamento de fe y conducta de su vida. Entonces podemos entender nuestro versículo de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, solo el que es nacido de Dios, vence al mundo. En 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, el apóstol Pablo nos dice:
De modo que si alguno está en Cristo, no en una religión, en Cristo, nueva criatura es, ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si ya naciste de nuevo, ya experimentaste el nuevo nacimiento, entonces hay una nueva naturaleza en ti. Eres nacido de Dios, por tanto, ahora vences al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hay poder de Dios en tu vida para vencer toda tentación, toda prueba, toda lucha, toda aflicción, toda especie de mal. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en tus fuerzas de voluntad, no es en ninguna otra cosa, es en Cristo, porque Él me fortalece. Y agrega diciendo, y esta es la victoria, ya retomando primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escucha, nuestra fe. Dios ha puesto una fe en nosotros que es la que nos lleva a creerle, a confiar, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Estamos confiados en Dios y nada nos mueve de ahí. Yo te puedo decir, a mí no me mueve lo que yo veo, sino lo que yo creo. No es lo que veo, no es lo que escucho, no es las circunstancias que suceden a mi alrededor, sino lo que yo estoy creyendo en mi corazón, porque el Señor Jesucristo dice en los Evangelios, como has creído, te sea hecho. No temas, cree solamente, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por medio de esta fe vencemos toda adversidad, todo problema, toda dificultad, toda situación adversa, pase lo que pase. Oremos. Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, por adoptarnos como hijos tuyos, porque al venir a ti y creer el Evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, hemos experimentado, Señor, el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado tu gracia abundante, tu misericordia, tu favor sobre nuestras vidas. Y ahora, Señor, que te pertenecemos, podemos vencer al mundo, poder vencer toda duda, toda aflicción, toda necesidad, toda tribulación, toda situación adversa. Y por esa fe que tú has puesto en nuestro corazón, que esa es nuestra victoria que ha vencido al mundo. Muchas gracias. Por tal motivo tenemos la confianza, levantamos nuestra cabeza en alto y bendecimos, glorificamos tu nombre y podemos declarar como el apóstol Pablo, si tú, mi Dios, eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias porque en ti somos más que vencedores en Cristo. Gracias en ese nombre que es sobre todos los nombres. Amén. Bendiciones.